¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otro programa de conversaciones de las cátedras OMC, en esta temporada producido por María Fernanda Elguera. Tenemos la suerte de poder contar con nosotros y nosotras a un representante de la cátedra OMC del Ecuador. Estamos aquí después de algún tiempo, por mi culpa, con Francisco Rivadeneira, con quien teníamos que conversar. Francisco no solo trabaja en la Universidad Andina de Quito, sino también es el representante de la Corporación de Promoción de la Exportación e Inversiones, espero haberlo dicho bien, y también tiene un gran conocimiento de las políticas exteriores comerciales del Ecuador e incluso ha sido ministro de Relaciones Comerciales de Comercio Exterior del Ecuador. Espero no haber equivocado en los datos, Francisco. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Víctor, un gusto saludarte y muchas gracias por tu gentil invitación para conversar contigo y quienes nos están escuchando. No, está perfecto, efectivamente es correcto lo que tú acabas de decir. Muchas gracias por la presentación. No, gracias por tu tiempo y la generosidad de compartir estos temas con personas nuevas que quieren saber más de comercio. Cuando platicábamos hace un año, era muy interesante y creo que se mantiene siendo interesante por la posición de China, también con nuestros países. Justamente ello, que nos puedas contar cómo está Ecuador en su relación con China, cuál es el panorama que se avisora por el momento. Bueno, específicamente sobre el tema de China, tal vez vale la pena iniciar desde una perspectiva más deductiva, de lo general a lo particular. Brevemente, para quienes nos escuchan, en particular en el Perú, el Ecuador desde hace algunos años ha buscado, entre otras cosas, diversificar sus exportaciones geográficamente para no tener que depender de un mercado o de una región o subregión en particular, algo que para mí ha sido también muy importante cuando estuve en la función pública. En ese sentido, como muchos de los países de la región, históricamente hemos dependido sobre todo del comercio con los Estados Unidos, de ahí comercio sobre todo de bienes con mayor valor agregado, como las manufacturas en el contexto de Latinoamérica y sobre todo dentro del contexto de nuestra región, la subregión andina. Y finalmente hemos también tenido un comercio importante fluido con Europa y en especial con la Unión Europea. El desafío para Ecuador, como para muchos países de la región, ha sido ir creciendo en otras regiones donde no hemos estado histórica o tradicionalmente presentes de manera sustancial. Y entre esas, definitivamente, la región del Asia-Pacífico y particularmente lo que sería el noroeste asiático, el sudeste asiático, y donde están presentes, como tú sabes perfectamente, Víctor, algunos de los mercados más importantes del mundo, particularmente el caso de China, que es ya la segunda economía más grande del mundo. Entonces, hemos estado trabajando ya desde hace algunos años en profundizar nuestras relaciones comerciales y de inversiones con esa región y de manera particular con China. Ahora, entrando ya al tema de China específicamente, con China ha ido aumentando significativamente nuestro comercio, sobre Ujú. todo desde la perspectiva del interés del país, las exportaciones a China, a tal punto que te comento y comento a quienes nos escuchan que por primera vez en la historia del comercio internacional del Ecuador, China pasó a ser en estos últimos 2 años el principal mercado del Ecuador para sus exportaciones, superando ya a los Estados Unidos y a la Unión Europea, que dependiendo de los años han estado siempre o primero o segundo. Entonces, esto es un fenómeno nuevo y se explica particularmente por el incremento exponencial de las exportaciones ecuatorianas de camarón, particularmente camarón de acuicultura, recordando que el Ecuador es el más grande exportador de camarón de acuicultura en el mundo y se destaca por su excelente calidad. A China le hemos logrado exportarle cada vez más camarón y eso ha hecho que de manera sustancial aumenten nuestras exportaciones en valor y volumen. Entonces, vale la pena destacar que más allá de que es ahora nuestro primer destino de exportaciones, y aclaro aquí, no petroleras, porque recuerden que nosotros somos exportadores de petróleo y el petróleo distorsiona nuestras exportaciones, entonces nosotros siempre hacemos la diferenciación entre petróleo y no petróleo. Entonces, no petroleras, definitivamente, China es importante, pero sigue muy concentrado en pocos productos, sobre todo en camarón, pero también históricamente hemos sido un importante exportador, fuimos pioneros en el acceso al mercado de China en el banano, pero no Claro. hemos crecido de manera sustancialmente en banano, somos también el más grande exportador de banano del mundo.
de los más grandes con ustedes, con Perú también es exportador de banano, y algunos otros productos que no dejan de ser a la final commodities, el oro, por ejemplo, que está aumentando la inversión extranjera, la explotación de oro en el país y desechos metálicos, entre otras cosas. Entonces, eso es en términos generales el comercio con China. Ahora, para buscar acelerar un tema de incremento, no solo en valor y volumen, sino, insisto, en diversificación de productos, de ir hacia la exportación progresiva de productos de mayor valor agregado, sobre todo de aquello en lo cual podemos ya trabajar y exportar en el corto y mediano plazo, como es, por ejemplo, productos de la agroindustria, que ya no son solamente agrícolas, agropecuarios, acuícolas, pesqueros de base, sino ya tienen un procesamiento. Hemos pensado en la necesidad de seguir el ejemplo del Perú y negociar un acuerdo comercial amplio con China. Entonces, ese acuerdo se lo negoció a un ritmo récord. Si bien el Ecuador ha tenido la intención de negociar con China un acuerdo ya desde hace algún tiempo, pero recién hubo, hace un poquito más de un año y medio, 2 años, finalmente el interés por parte de China de arrancar un proceso de manera formal y a un ritmo bastante acelerado logramos cerrar el año anterior, a ver, en los últimos meses básicamente el acuerdo técnicamente, se cerró la negociación y ya ha sido este año ratificado el acuerdo. Entonces, eso es una cosa muy positiva definitivamente. Y del lado ecuatoriano ya está concluido y la expectativa es que gracias al acuerdo podamos aumentar nuestras exportaciones al mercado chino, nuevos productos con más valor agregado, sobre todo, insisto, de la agroindustria, pero por qué no de otros sectores, y también seguir captando importaciones de la China, sobre todo aquellas que requiere el sector productivo nacional para fortalecer su competitividad, como es el caso de insumos, materias primas, bienes primarios no producidos en el Ecuador, y particularmente, obviamente, como tú sabes, Víctor, maquinaria, tecnología, etcétera, que cada vez es de mejor calidad y que es muy competitiva en precios cuando viene de la China. Muchas gracias, Francisco. Ha sido un panorama bastante amplio, tanto de la importación, exportación y también con una mirada de perspectiva ecuatoriana de planeamiento a sacarle la mayor ventaja que se pueda al acuerdo, ¿no? A veces hay algunos casos o hay algunos sectores que se oponen a este tipo de acuerdos, pero me, me, me convence mucho esta mirada planificada que tiene el Ecuador justamente para menguar cualquier daño que se pueda producir, ¿no? Y Pero la verdad, Víctor, tú sabes muy bien que no existe un acuerdo donde todo es ganar y no hay nada de perder. Siempre habrá ganadores y perdedores en un proceso de negociación. Lo importante es que desde la perspectiva del interés público y del Estado, las ganancias superen a las pérdidas, tratar de reducir al máximo las sensibilidades y tener planificación interna para poder compensar a los perdedores o por lo menos progresivamente llevarles hacia aquellos sectores que son ganadores. En el caso del acuerdo con China, con toda franqueza, para mí me parece que fue un acuerdo muy positivo, bien negociado, y sobre todo hubo mucha voluntad de China de no topar aquellos sectores que son más sensibles en la economía del Ecuador. Para que tengas una idea, no conozco cómo fue el caso de Perú, pero en el caso de Ecuador hubieron cerca de 1.000 subpartidas, casi 1.000 subpartidas que quedaron excluidas de la negociación, o sea, no van a ser sujetas de un proceso de desgravación a través de un calendario preestablecido. Y ahí está prácticamente lo más sensible para el país, en particular en el sector industrial, en el sector de las manufacturas, en sectores donde la China es muy competitiva, como el sector metalmecánico, siderúrgico, entre otros sectores, confecciones y textiles, cuero y calzado, etc. Entonces, más bien lo que hemos buscado potenciar es obtener materia prima, bienes intermedios de esas cadenas para poder obtenerlas a mejor precio y poder nosotros aquí procesar los bienes finales, como las confecciones o los zapatos, por ejemplo, y poder no solo abarcar el mercado local, sino inclusive exportar. Entonces, yo creo que esa es una enorme ventaja, ¿no? Y adicionalmente se logró amplios
suficiente tiempo para poder abrir otros sectores que no son tan sensibles como los excluidos, pero que tienen una protección que va hasta inclusive por los 20 años, ¿no? Lo que debería ser suficiente tiempo para prepararse para cualquier competencia, entre otros mecanismos de defensa comercial que están previstos en el acuerdo. Muchísimas gracias nuevamente porque, digamos, nos haces ver un acuerdo, una, digamos, negociación viva, ¿no? A veces los estudiantes o a veces los profesores vemos en clase y el acuerdo terminado, ¿no? Pero ¿no? Le has dado vida y realidad a este acuerdo y contexto. Quisiera pasar a otro tema y también es un poco penoso hablar de ello porque es una situación de conflicto, pero es algo que es bastante reciente que se ha dado y es esta relación que tal vez se ha puesto tensa con México, ¿no? Por los últimos sucesos con respecto a la embajada. No sé si nos quieres comentar un poco de cómo se está viendo esto dentro del Ecuador y cuáles son las perspectivas en la relación con México y sobre todo desde el punto de vista económico. Bueno, es un tema complejo, ¿no? Muy sensible, preocupante, yo diría inclusive lamentable, ¿no? Ahí hay dos realidades. La una, lo que posiciona, plantea el gobierno ecuatoriano, en el sentido de que a quien se le otorgó el asilo político es una persona que estaba ya condenada por la justicia y que había suficientes hechos, pruebas de que efectivamente fue partícipe de procesos de corrupción. Y por otro lado, esta decisión que tomó el gobierno ecuatoriano, una vez que se le otorgó el asilo político por parte de México, de incursionar a la fuerza en la embajada mexicana aquí en Quito, en la capital. Para aquellos como yo, que hemos, como tu caso, trabajado permanentemente en el ámbito de las relaciones internacionales, de la diplomacia, y que creemos profundamente en el derecho internacional público, en las normas internacionales para la resolución de conflictos de manera pacífica, para justamente evitar este tipo de situaciones, creo que sí es preocupante que a la final se haya dado las cosas como se dieron, la decisión que tomó el gobierno, por más posible justificación que pueda haber detrás desde la perspectiva de la argumentación que está planteando el gobierno a nivel internacional. Pero bueno, tal vez podrían haber buscado otra manera de a la final resolver el tema. Es difícil, lamentablemente, o lógicamente, una vez que esto se ha dado, que la comunidad internacional apoya abiertamente al Ecuador, porque, como tú sabes perfectamente, nunca se va a buscar generar un precedente en el ámbito internacional que pueda llevar a que otros países, inclusive de tamaño mayor o con conflictos más complejos, con otros, hagan lo mismo. Entonces, como consecuencia de esto, se dio estos 2 últimos días conversaciones de la OEA, antes de ayer solicitado por el Ecuador y ayer solicitado, entiendo, salió una declaración, digamos, contraria a la visión del país, pero a mi opinión bastante manejable, sin no va más allá de una sanción de carácter moral. Habrá que ver qué pasa en otros foros donde ya se está planteando discutir este tema, como es la CELAC, y ya están en discusiones. Algo parecería que podría llevarse a Mercosur, ya que el Ecuador es estado asociado, como el caso también del Perú. Lo más preocupante en el caso de Ecuador es esta decisión, este interés que tiene México de llevarnos ante la Corte Internacional de Justicia para tratar el tema. Ahora, entrando ya propiamente a lo nuestro, que es el comercio internacional, mi expectativa, como lo he dicho en otros espacios públicos aquí en el Ecuador y afuera, yo no creo francamente que esto justifique el tomar medidas en el ámbito comercial. Para mí no tiene ningún sentido el castigar a las personas y por ende en este caso a los empresarios ecuatorianos y también podría ser los mexicanos en el caso bilateral por algo que es a la final un conflicto a nivel de gobiernos y de Estado. No tiene para mí esto sentido y por encima de cualquier cosa está la normativa que rige en el ámbito del comercio internacional y particularmente la OMC. Entonces, yo esperaría que ningún país pueda tomar decisiones que vayan a la final en contra de sus propios compromisos ante la Organización Mundial de Comercio.
Tal vez el único espacio donde podríamos avisorar, y inclusive hoy salieron algunas noticias al respecto, pero que hay que confirmar si son veraces, porque vivimos, como tú sabes, Víctor, en la época, en la era de la desinformación, ¿no? Entonces ahora ya uno no sabe qué es verdad o qué no es verdad. Entonces, a confirmar lo que voy a decir, pero parecería que el gobierno mexicano va a tomar efectivamente represalias en el ámbito comercial, lo que yo creo en el comercio bilateral y lo que yo creo que sería lamentable y un error garrafal. Vuelvo a insistir, México tiene que cumplir con sus compromisos de la OMC, no puede tomar medidas frontalmente en contra del Ecuador, porque el Ecuador podría inclusive llevarle ante el mecanismo de solución de diferencias, de controversias, si deseamos, y seguro ganaríamos, porque uno es lo económico y comercial, lo otro es lo diplomático, pero siempre puede darse el caso de que se tomen medidas sobre todo para arancelarias, no arancelarias, para trabar el comercio ecuatoriano. En las próximas semanas y meses veremos si es el caso, si hay empresarios ecuatorianos que terminan anunciando, informando al gobierno de que efectivamente les están complicando en su comercio con México. Dos puntos finales sobre este punto para pasarte la palabra, querido Víctor. Primero, el segundo elemento a tomar en consideración es las inversiones. Uno de los principales inversionistas eh, en el Ecuador en los últimos años ha sido México. México es de los que más ha invertido, ha comprado empresas muy grandes aquí en el país, tanto filiales de multinacionales, de empresas, corporaciones transnacionales, como empresas muy grandes nacionales, en muchos ámbitos, en el ámbito comercial, en el ámbito agrícola, en el ámbito de los servicios. Recordemos que como en el caso de Perú, aquí tenemos también a Claro, ¿no? Y que es uno de los, es el más grande proveedor en términos de número de clientes. Entonces, hay muchos intereses mexicanos en el Ecuador y yo no creo, francamente, que esos mexicanos, esas empresas, les va a interesar que se compliquen las relaciones bilaterales. Más bien, hay que abogar con ellos para buscar soluciones y que lo antes posible las partes se puedan sentar para resolver este impasse. Entonces, este es un elemento muy importante. Finalmente, el otro tema, para tu conocimiento y los que nos escuchan, el Ecuador desde hace algunos años ha tenido el interés de ingresar, como el caso de Perú, a la Alianza del Pacífico. Una precondición, como tú sabes, para entrar a la Alianza del Pacífico es tener acuerdos comerciales profundos con los miembros de la región. Entonces, nosotros tenemos obviamente con ustedes, porque somos parte de la comunidad andina, tenemos con Chile, que recién negociamos un acuerdo de complementación económica mucho más extenso. Nos falta, obviamente, Colombia también por obvias razones, porque son CAN. Nos falta México, que solo tenemos acuerdos preferenciales muy básicos. Hemos estado negociando estos últimos tiempos con ellos, hemos estado cerca ya de cerrar la negociación, pero el mismo gobierno mexicano al último momento no concluyó el proceso, sobre todo porque no quieren dar acceso a dos productos que son grandes ganadores del comercio internacional ecuatoriano y que sin esos no podemos cerrar un acuerdo, que son los que mencioné en el caso de China, los camarones y el banano. Entonces, esto lógicamente, la situación actual solo va a entorpecer más el proceso. Entonces, no, en otras palabras, yo le veo lejano aún la posibilidad de cerrar ese acuerdo con México y por ende lejano a la posibilidad de que entremos a la Alianza del Pacífico. Ahora, todo es posible en los próximos meses que vienen, ya que, como tú debes saber, Víctor, vamos a tener elecciones tanto en Ecuador a principios del próximo año y en México ya en pocos meses. Entonces, puede ser que si ganan otros candidatos o simplemente el hecho de refrescar la relación con nuevas personas a la cabeza pueda ayudar a resolver este impasse rápidamente. Muchísimas gracias, Francisco. Ha sido bastante ilustrativo y bastante amplio y completo, ¿no? Y tal vez entre todas las reflexiones que has generado en mí, solo para no darte tiempo, me gustaría remarcar esta de no hacer que justos paguen por pecadores, ¿no? Es decir, que se mantengan las cosas tal vez por cuerdas separadas para no afectar a los consumidores y consumidoras que van a tener que pagar más por alimentos tal vez de necesidad, o a Exactamente. los inversionistas o personas que necesitamos usar la telefonía u otros tal vez por unas decisiones que se pueden mantener en otro ámbito y con otros mecanismos de solución de diferencias. Así es, comparto tu visión, Víctor.
Bien, muchísimas gracias Francisco por tu generosidad expresada en tu tiempo, por tu paciencia y ese don de comunicar las cosas de manera tan sencilla que va a ser muy útil a todas las personas que quieren iniciarse y que ya manejan temas de comercio internacional. Espero que pronto también podamos seguir aprendiendo de ti, así que hasta muy pronto. Muchas gracias. A ti, Víctor, de nuevo, María Fernanda también, que nos ha ayudado en la parte operacional y técnica. Gracias a ustedes, a la universidad, y estoy a las órdenes, siempre a las órdenes para apoyar el trabajo que están realizando desde la cátedra allá en nuestro querido Perú. Así que cuando desees podemos conversar sobre este y otros temas con mucho gusto. Claro que sí. Y con todos y todas, hasta una próxima entrevista de las cátedras OMC. Hasta luego.